Vamos a arrancar entonces la clase de hoy. Vamos a continuar con los signos de puntuación que arrancaron la clase pasada con la profe Luz. Ya vieron, ¿no es cierto?, lo que era el punto, punto seguido, punto y la coma, punto final. ¿Qué más vieron? ¿Quién recuerda? Punto, punto seguido, punto aparte, ¿sí? La coma, cuando se usa, los dos puntos, ¿sí? Puntos suspensivos. Bien, Brenda, muy bien. Y quedaron, ¿no es cierto?, en los signos de interrogación y de exclamación. En español se usan al principio y al final de la oración. Es un horror colocar solamente al final. Nosotros generalmente en el celular encontramos más fácil y más rápido, digamos, el de cierre del signo de interrogación y de exclamación. Pero en español eso está mal, ¿sí? En inglés sí, solamente se usa el signo de cierre. Pero nosotros, bueno, por una cosa de practicidad, de rapidez, de agilidad, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a escribir en el celular solamente el signo de cierre. Y muchas veces eso también se traslada a la escritura, porque como ya nos acostumbramos, entonces escribimos una pregunta y usamos solamente el signo de cierre. Pero eso está mal, es incorrecto. Tenemos que abrir, ¿no es cierto?, donde comienza nuestra pregunta o nuestra exclamación y cerrar al final. Los signos de interrogación sirven para formular una pregunta. Los de exclamación sirven para expresar distintas clases de sentimientos: alegría, pena, dolor, admiración, sorpresa, desprecio, etc. Pueden coincidir o no con el comienzo de la frase, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién nos va a ayudar? Comienza, ¿no es cierto?, el enunciado con la pregunta, entonces abrimos al inicio y cerramos al final. Y me pregunto, ¿quién nos va a ayudar? Acá no coincide con el inicio de enunciado, entonces no lo vamos a poner al inicio, lo vamos a poner donde recién comienza nuestra pregunta, ¿sí? ¿Qué satisfacción nos produjo su visita? Su visita, ¿qué satisfacción nos produjo? ¿Sí? Vamos. Uso de los signos de interrogación y exclamación. Enci- Encierran enunciados interrogativos y exclamativos, ¿sí? ¿Cuántos delincuentes intervinieron en el robo? ¿Qué injusticia? Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas, se pueden considerar oraciones independientes o un único enunciado, ¿sí? Si son oraciones independientes, ¿qué va a pasar? Se van a escribir con sus signos, ¿no es cierto? Si es una interrogación, con signos de interrogación; si es una exclamación, con signos de exclamación, y el que continúa, ¿no es cierto?, va a comenzar con mayúscula. Y esto nos va a dar, ¿no es cierto?, la pauta de que cada pregunta es una oración. Pero no vamos a marcar el punto. Fíjense en el ejemplo, dice, ¿dónde estás? ¿A qué hora volverás? ¿Quién te acompañará? Tenemos una sucesión de preguntas, ¿sí?, que cada una es una oración. Entonces, no ponemos el punto de punto seguido. ¿Y qué nos indica que son oraciones distintas? La mayúscula, ¿sí? Lo mismo si encontramos una secuencia, ¿no es cierto?, de interrogaciones. Si comienzan cada una con mayúscula, quiere decir que son oraciones distintas. Y si esta secuencia de exclamaciones o preguntas están dentro de un único enunciado o de una única oración, entonces ahí sí van a ir separadas por comas o por puntos y comas. Y solo en la primera se va a escribir con mayúscula, y al final, ¿qué les parece? ¿Va a ir o no el punto? Puede ir el punto, profe.
¿Va a ir el punto, dicen? ¿Puede ir? ¿Sí? No, generalmente hay excepciones en donde sí va el punto después del signo, ¿sí? Pero generalmente no, ya el inicio la apertura del signo, ¿sí? Y si la palabra inicial comienza con mayúscula, me indica que ahí comienza la oración. Yo cierro, sí, mi signo de interrogación. Si lo que sigue puede ser una interrogación como no. Si lo que sigue va con mayúscula, quiere decir que son dos oraciones distintas. Si lo que sigue es con minúscula, quiere decir que es parte del mismo enunciado o oración, ¿sí? Y al final no lleva el punto. Perdone, profe. ¿Puedo hacer una pequeña consulta? Sí. Cuando necesito poner comillas en Ujú. palabras que van en signos de interrogación, ¿van por fuera del signo de interrogación o por dentro? Va por fuera, sí. Ajá. Si es una cita, por fuera, Ujú. y citamos solamente, ¿no es cierto?, la interrogación. O dijo, fulano preguntó, ¿dónde estás? Sí, comillas, signo, enunciado, cerramos signo y cerramos comilla, ¿sí? El signo de apertura de interrogación o de exclamación se coloca donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no comience con él el enunciado, ¿sí? Por ejemplo, con respecto al deterioro de la sociedad, ¿se han previsto algunas medidas? Bien, seguimos, Mauro. Y ahora vamos al... ¿alguna duda acá con los signos de interrogación? Por ejemplo, el caso que, no recuerdo, Karina puede ser, que planteó recién, nos preguntan, ¿no es cierto?, si la comilla, si el signo va dentro del, incluye a la comilla o no, ¿no es cierto? En ese caso, por ejemplo, tenemos comilla, Mauro dijo, Mauro preguntó, ¿mañana habrá clases? Entonces, ese mañana habrá clases va a ir entre comillas. Lo abrimos comillas, signo de interrogación, mañana habrá clases, cerramos signo de interrogación, cerramos comilla, y ahí sí va a ir el punto porque eso me va a indicar que es el fin tanto de la cita como del enunciado. ¿Sí? Bien, comillas. Sirven principalmente para destacar palabras o frases. Uso de las comillas. Para reproducir citas textuales, ¿sí? Cuando una cita se divide en varios párrafos, se deben colocar comillas al comenzar cada párrafo, pero se deben cerrar al finalizar el último de la transcripción. Por ejemplo, cita, no soy culpable de nada y por eso estoy completamente tranquilo. Solo espero que el proceso termine pronto y pueda volver a mi país. Fin de cita, aseguró el deportista. También se utilizan las comillas cuando se intercala un comentario. Por ejemplo, los días soleados, comentó Silvia, me encantan. Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o que es utilizada irónicamente. Por ejemplo, últimamente está muy ocupado con sus negocios, ¿sí? Negocios entre comillas. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre en el que solemos usar así comillas cuando esa expresión es impropia o cuando es irónico? ¿Sí? Que lo solemos usar mucho nosotros en la oralidad. Buen día, profe. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, buen día. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? Como el que recién leí, últimamente está muy ocupado con sus negocios y negocios entre comillas. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes que nosotros utilizamos en la cotidianidad? Que decimos una palabra, bueno, en realidad queremos decir otra cosa, que la utilizamos irónicamente.
Por ejemplo, puede ser, bueno, dijo que no va a venir porque está muy ocupado, ¿sí? Y ahí cuando entrecomillamos esa palabra, estamos diciendo que no creemos eso, ¿no es cierto? Que en realidad no es que está ocupado, en este ejemplo. En el otro ejemplo, bueno, con sus negocios, haya negocios, hace referencia a que por lo menos no son legales esos negocios. A ver, vamos a leer el que sigue y si por ahí con este pueden dar otro ejemplo. Destacar alguna palabra o expresión según la intención del autor. Ejemplo, ¿por qué no se lo pedís a tu cuñadita? Y acá tu cuñadita está entre comillas. Brenda dijo que volvería mañana o en estos días. En estos días, ¿no es cierto? Entrecomillado. Bien. Y fíjense en este ejemplo, ¿por qué no se lo pedís a tu cuñadita? ¿Qué sentido tiene ese tu cuñadita? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es peyorativo? ¿Es valorativo? ¿Qué les parece? Sarcasmo, dice Verónica. Bien, pero de forma peyorativa, ¿no es cierto? Como de forma negativa, tu cuñadita, como irónico, dice Brenda. Sí, en este caso Brenda sí es más sarcástico que irónico, porque eh, efectivamente la persona es su cuñada, ¿sí? Pero lo está diciendo con sorna, digamos, como menospreciando a la otra persona, ¿sí? Irónico es cuando queremos decir algo con otras palabras, ¿sí? Bueno, también el uso de las comillas nos sirve. Profe, perdone, pero yo no sé, su cuñadita podría también, sé que en este caso tiene una significación negativa, pero podría Sí, también significar que se trata de una niña. No sé sí, qué tiene, es mi manera de verlo. Capaz que no soy tan mala como para pensar mal, ¿no? Pero también me da la sensación de que es una pequeña, tu cuñadita. claro, pero en la oralidad nosotros con la entonación, ¿no es cierto?, con la forma en que lo dice nuestro interlocutor, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, si es peyorativamente o si efectivamente se refiere a una niña, ¿no es cierto?, pequeña que es su cuñada. Pero depende de cómo se lo diga, ahí va la Exactamente, eso en la diferencia. oralidad. Claro. Pero en la escritura, sí, sí, no le queremos dar una intención negativa y no le vamos a poner las comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite en la escritura el uso de comillas en estos casos? Identificar la intención del autor. Porque si no hay comillas, ¿por qué no se lo pedís a tu cuñadita? No hay nada raro, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, sí, ahí, o también uno le puede decir, bueno, mi cuñadita por el afecto, digamos, que hace al tipo de relación, entonces no va a ser necesario esas comillas. Pero en este caso están esas comillas en la escritura porque justamente está remarcando, digamos, la intención del autor, ¿sí? En la oralidad, el uso de las comillas no lo usamos, no lo hacemos, porque eso es propio de la escritura. Pero ¿qué nos permite en la oralidad ver la intención del autor? Justamente la forma en que lo dice, ¿sí? Y en la escritura no podemos ver esa forma, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos signos de puntuación que nos permiten identificar eso, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí,
profe, sí. Bien. También nos permite indicar, nos sirve para indicar nombres de periódicos, revistas, títulos de cuentos, poemas, etc. Por ejemplo, se publicó en Clarín el nuevo número del Gráfico. Para citar títulos de obras literarias artísticas o científicas. Por ejemplo, quisiera volver a leer El Quijote. Intentaron robar la Gioconda. Sí, pasamos. Las comillas y los signos de puntuación. La coma, el punto y coma y los dos puntos van siempre fuera de las comillas que encierra el texto entrecomillado. Lo mismo que en ausencia de signos de puntuación. Si las comillas se abren al comenzar el texto, el punto irá antes de las comillas. Ahora me toca a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si el texto comienza ya con una cita, ¿sí? No tenemos nada antes, entonces abrimos comillas, ponemos la cita, ponemos el punto y después las comillas. En cambio, si el texto comienza ya, ¿no es cierto?, con oraciones, con enunciados, ahí sí el punto final o el punto aparte va a ir después de las comillas. Por ejemplo, después de eso, él afirmó, ahora me toca a mí. Esa afirmación, ahora me toca a mí, va entrecomillada y el punto va afuera. ¿Sí? Cuando las comillas se abren a continuación de los dos puntos, el punto final deberá ir después del cierre de comillas. Por ejemplo, ahí fue cuando afirmó, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí entre comillas y el punto va afuera. El punto puede ir o no al cierre de la oración según la presencia de algún signo de exclamación o interrogación. Y esto era lo que anteriormente les había dicho, ¿sí? Por ejemplo, me preguntó, ¿le dijiste la verdad? Aquí va afuera, ¿sí? Y ella pidió no mientan más, también va afuera. ¿Cuándo va a ir? Sí. La pregunta era si las comillas y el signo de interrogación podían convivir, ¿no? Si podían ir juntos. Karina creo que me había preguntado. Sí, profe, justo estoy viendo, sí, también pensaba en la misma situación con los corchetes, sí, porque veo que nosotras tenemos la obligación de saber esto, sí, siempre me confundo con los puntos, si van adentro o por fuera. Igual me pasa cuando tengo que citar y tengo que utilizar corchetes, ¿veo? Claro. Siempre, claro, tengo esa pequeña duda, pero gracias, ahora lo estoy viendo. Bien, bien, bien. Y bueno, las comillas siempre van a estar fuera de los signos tanto de interrogación como de exclamación, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Las comillas, los puntos, los signos de interrogación, exclamación. Bien, seguimos. Hasta acá entonces, todo lo que es referente a los puntos de puntuación, los signos de puntuación, ¿sí? Ahora vamos a ver una pequeña actividad que la vamos a subir al campus. Esta sería la número 17, 18, la actividad número 18, ¿sí? Uso de los signos de puntuación. Punto 1, coloca comillas donde corresponda. Y dice el proverbio chino, cava el pozo antes de tener sed. ¿Dónde va a ir las comillas en este caso? Y dice el proverbio chino, dos puntos, cava el pozo antes de tener sed. Cava el pozo antes de tener sed, cerraría las comillas y el punto iría después de las comillas, hasta ahí.
Bien, abrimos comilla antes de cava, ¿sí? Cerramos comilla en set y el punto quedaría fuera. Segundo caso, las brujerías del chiquillo tenían asustado al vecindario. Puede ser, profe, que las comillas estarían en las brujerías del chiquillo. ¿Podría ser en las brujerías o podría ser en brujerías nada más? Sí, puede ser, la palabra brujería, sí. Bien, Brenda dice brujerías. Natalia dice, transcribió muy bien. Abrió comillas, cava el pozo antes de tener sed, cerró comillas, punto. Bien, Natalia presenta, ¿no es cierto?, otra opción al segundo caso de las brujerías del chiquillo tenían asustado al vecindario. Con Karina está la posibilidad que brujerías vaya entrecomillado, ¿sí? Sí, pero yo, profe, igual le cuento que también podría ponerle comillas a las brujerías del chiquillo, pero está bien, Claro, es cada libre de uno tiene interpretación. su mirada, sí. Natalia nos pone entre comillas del chiquillo, ¿sí? Las brujerías del chiquillo tenían asustado al vecindario. Bien. El joven repitió el proverbio: cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa. Bien, muy bien, Natalia. Abrió comilla en cuanto y cerró en cometa, ¿sí? A Cervantes se lo conoce como el manco de Lepanto. Mire, acá tengo una interesante duda. Yo resaltaría el manco de Lepanto, pero también a Cervantes, profe, primero que es mi autor favorito. Bien, sí, Natalia coincide que el manco de Lepanto iría entre comillas. ¿Y por qué a Cervantes iría entre comillas? Que primero que nada es un autor de los más grandes, el Sí, del Quijote. Yo lo haría, no sé, pero por supuesto, cada claro. uno verá. Pero en este caso, por ejemplo, es un nombre, digamos, entonces no, a menos que nos refiramos, ¿no es cierto?, a otra persona que lo digamos como lo llamamos Cervantes y que no sea el original, el auténtico, digamos, ¿sí? Entonces, ahí sí, a Cervantes, eh, pero también tendría que cambiar nuestro enunciado. En este caso, Cervantes, nos estamos refiriendo al escritor, ¿no es cierto?, al escritor español, entonces no va entre comillas. Lo que sí va a ir entre comillas es cómo se lo conocía, su apodo, digamos, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros citamos una obra, por ejemplo, ¿qué va entre comillas? El nombre de Su la título, obra el y no título, su claro, apellido, su nombre, claro. ¿sí? Bien, y después dice, ya lo dice el refrán, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Bueno, ahí se va a quedar para que lo hagan ustedes. Punto 2. Completar con los signos que indica el cuadro, ¿sí? En la vida adulta, la oración. En la vida adulta hay muchas cosas malas, las deudas, las responsabilidades y el estrés laboral. Completar con dos puntos, coma, punto final. ¿Dónde irían los dos puntos? ¿Dónde las comas? Y el punto. Quiero decir algo, voy a Sí, ver. Yo diría que los dos estarían en la vida adulta, ahí. Hay muchas cosas malas, coma, las deudas, coma, las responsabilidades y el estrés laboral, punto final. ¿Podría ser? Bueno, esa es mi forma. vos decís que después de adulta los dos puntos.
Claro. Vamos a ver quién más, si coinciden o no. A ver. Buen día, profesora. Buen día, ¿cómo estás? Otra opción podría ¿Sí? ser, en la vida adulta hay muchas cosas malas, dos puntos, las deudas con las responsabilidades y el estrés laboral, punto final. Muy bien. Bien, Natalia también coincide con... ¿Cómo era tu nombre? ¿Me recordás, por favor? Fabián, Fabián. Natalia también coincide con Fabián, en la vida adulta hay muchas cosas malas, dos puntos, las deudas, las responsabilidades y el estrés laboral. Karina, volvemos a tu propuesta. ¿Qué Sí. pensás ahora que ves o que escuchaste las opciones de Fabián y de Natalia? Es que en toda la vida adulta, la vida de niño, la vida siempre va a haber cosas malas, profe. Yo voy a mantener mi manera. Porque recordemos que después de los dos puntos, ¿sí? Puede haber una enumeración, puede haber una Claro. cita, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Una enumeración, una seguidilla de cosas, ¿sí? Sí. Tenemos, En todo tipo de vidas, sí, eso le digo, en todo tipo, en la vida en general hay muchas cosas malas. Yo voy a mantener esa mirada. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo voy a mantener mi forma. Claro, no, pero nos estamos refiriendo siempre, ¿no es cierto?, al punto este de cuando utilizamos los dos puntos, ¿sí? Eh, Vos nos dijiste que los dos puntos iría después de adulta, pero después de adulta, fíjate que no hay una enumeración, no hay una seguidilla de cosas, no hay una cita, ¿sí? Después de qué palabra se empieza a enumerar, digamos, esas cosas malas. Justamente, Quiero eh, utilizar, yo lo dejo ahí, profe, entiendo lo que me dice, pero yo prefiero dejarlo de esa manera. no Entiendo lo que me dice, pero yo prefiero entiendo. dejarlo de esa Claro, entiendo también, Cari, lo que decís, pero nosotros los dos puntos no lo podemos utilizar, eh, no lo podemos poner en cualquier lado, ¿sí? Los dos puntos tienen una función textual, entonces necesariamente tienen que ir donde corresponden. Por eso digo, si nosotros vamos a lo que es el PowerPoint, vamos a ver ahí cuándo se usa, ¿no es cierto?, los dos puntos. ¿Alguien que recuerde cuándo se usan los dos puntos? Enríquez dice, coincido con Fabián, bien, los dos puntos después de cosas malas. Entonces, recordemos que los signos de puntuación sí tienen sus reglas y tienen también eh, sus especificaciones para su uso, digamos, o sea, tienen que ser usados cuando corresponden y dónde corresponden, ¿sí? Bien, después dice, quisiera ir a ayudar a tu hermana con sus cosas, pero tengo demasiadas ocupaciones hoy. El signo de puntuación es punto y coma. Natalia dice, quisiera ir a ayudar a tu hermana con sus cosas, punto y coma, pero tengo demasiadas ocupaciones hoy. ¿Alguien que no coincida con Natalia? Bien. Entonces, este punto es eso, ¿sí? Leer la oración, leer qué signos de puntuación se les pide, ¿no es cierto?, para completar esa oración y repasar por ahí el marco teórico y ver dónde va cada, o sea, cuándo se usa cada signo, ¿sí? Punto 3, coloca los signos de interrogación o de exclamación según corresponda.
Mauro, ¿puedes correr un poquito el chat? Así. Ahí. Viste a tu hermano bajar del avión. ¿Dónde comienza y dónde termina nuestro signo? Nuestra pregunta. Natalia, ¿viste a tu hermano bajar del avión? Muy bien. El siguiente. Hola, Juan, ¿qué tal estás? Bueno, hola, Juan, ¿qué tal estás? Sería. Está sin signo acá. ¿Dónde iría? ¿Dónde se abre? ¿Dónde se cierra? Bien, Natalia. Hola, coma, Juan. ¿Qué tal estás? Abre en qué el signo y cierra en estás. Signos de interrogación. El siguiente. Qué magnífico, qué extraordinariamente bello aparecía el paisaje. Aquí. Acá es interrogación, es exclamación. ¿Qué les parece? ¿Es uno solo? ¿Son dos? Bien, Natalia. Pero fíjate que tenemos dos exclamaciones, ¿sí? Qué magnífico, qué extraordinariamente bello aparecía el paisaje, ¿sí? Y tenemos la coma, entonces nos indica que pertenecen a la misma. Bien, Fabián. Pertenecen a la misma oración, ¿sí? Por eso, cuando abrimos, por eso la palabra inicial de la siguiente exclamación, ¿no es cierto?, va con minúscula. Y tenemos la coma ahí. Bien. Seguimos con el otro punto. Y el cuarto punto dice: leo estas oraciones tal como están escritas, explica en cada bloque el sentido que da el uso de la coma. No queremos saber la verdad, no, queremos saber la verdad. Fíjense que cómo el uso de la coma va a cambiar el significado de cada oración. ¿Qué dice la primera? ¿Cuál es el significado de esa oración? No queremos saber la verdad. Enríquez dice, del punto anterior son dos interrogaciones. En realidad son dos exclamaciones, ¿sí? Interrogaciones con signos de pregunta y las exclamaciones con signos de exclamaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta que acá es una exclamación y no una pregunta? Porque si es una pregunta vamos a decir ¿qué es magnífico? ¿Sí? Porque qué magnífico solo no estamos preguntando nada. No sé si se entiende la diferencia entre uno y otro. Y fíjense que en el ejemplo anterior de hola Juan, ¿qué tal estás? Ahí sí estamos preguntando. Porque estamos preguntando cómo está el otro. En el caso de qué magnífico, no. Así que ahí hay que tener a... Bien, bien, Enrique, no pasa nada. Cualquier duda que ustedes tengan en el chat o abren el micrófono y conversamos, ¿sí? Eh, bien, entonces, en el punto 4, la primera oración, no queremos saber la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Y qué quiere decir no queremos saber la verdad? Muy bien, Natalia, exactamente. En la primera estamos negando, ¿no es cierto? No nos interesa saber la verdad. En cambio, en el otro, en el segundo sí. A pesar de que en los dos tenemos, ¿no es cierto?, la palabra no, pero la coma nos cambia el significado, ¿sí? Por eso la importancia de saber dónde va cada signo de puntuación. No es que nosotros lo ponemos donde queremos y ya está, ¿sí? Eh,
El uso de la coma tiene su razón de ser, el uso de las comillas también, de exclamación, de interrogación, ¿sí? El segundo caso, vamos a comer niños, vamos a comer niños. ¿Qué les parece acá? Este trabajo sí les vamos a pedir que por ahí nos lo manden. Entonces nosotros vamos viendo el tema del uso correcto, ¿sí? De los signos. Esto no quiere decir que le vamos a corregir y lo vamos a poner desaprobado o aprobado, pero nos va a servir a nosotras para poder identificar si tenemos que seguir repasando esto o si ya podemos pasar a otro tema, ¿sí? Natalia dice que en la primera oración, vamos a comer niños, está llamando a los chicos, ¿no es cierto?, para comer. Mientras que en la segunda, la comida van a ser los niños. Muy bien, muy bien. Bien. Y todas son oraciones así, que el uso de la coma, fíjense, dice, cuando murió, coma, su hijo fue a vivir al extranjero. Cuando murió su hijo, coma, fue a vivir al extranjero. Acá, por ejemplo, en los dos usamos la coma, pero la coma está en distintos lugares y eso va a cambiar el significado. ¿Qué quiere decir la primera? Cuando murió, su hijo fue a vivir al extranjero. Bien, Verónica nos dice que en el primero, ¿no es cierto?, habla de que el hijo fue a vivir al extranjero porque el padre o la madre murió, ¿sí? Mientras que en el segundo, quien murió fue el hijo, ¿sí? Y el padre o la madre fue a vivir al extranjero. Muy bien, excelente. Entonces, la coma es muy importante porque de acuerdo a dónde se la ubique va a cambiar o no el significado de la oración, ¿sí? Natalia dice en la primera afirma que cuando falleció el padre él se fue, bien, y en la segunda habla de la muerte del hijo. Muy bien.